Muy buenas tardes, comunidad académica de Tarma. Bienvenidos a este curso, Estadística para Investigadores con enfoque en Ciencias de la Administración y Ciencias Sociales. En realidad, docentes, alumnos, estudiantes y autoridades académicas, bienvenidos al curso. En esta oportunidad, el curso está dado por la doctora Elba Luz Castañeda, una excelente profesional en temas de metodología, de investigación, con muchos trabajos publicados, y también enseña en varias universidades el tema de la investigación. Muchas gracias, señores, y doy paso al doctor William Celada para que dé presentación e inauguración a este evento. Doctor William Celada, por favor. Bueno, buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctores Grimaldo, colega de la Universidad Nacional Autónoma Andina de Tarma, doctora Elba Castañeda, muy buenas tardes. Estimados colegas, estimados administrativos, queridos alumnos y público en general. Es grato nuevamente compartir esta tarde, ¿no?, con la doctora Elba, que va nuevamente a dar sus conocimientos, a volcar toda su experiencia, para que nuestro colega de administración, nuestro estudiante de administración y el público interesado tome estas experiencias que ella le va a dar para poder desarrollar en sus actividades de investigación o en otras actividades también de su carrera, que es muy, muy importante tener esta parte de las actividades académicas. Estoy hablando de la estadística, que es un tema muy, muy importante para todos los aspectos que uno quiera, sobre todo, llevarlos a publicar, a llevar a validar una serie de aspectos, ¿no?, de lo que uno en el quehacer diario lleva a cabo. Bien, de mi parte, le doy la bienvenida y también doy por inaugurado este curso, ¿no?, que es un curso de estadística para investigadores con enfoque en las ciencias administrativas, ¿no? Agradezco bastante a la doctora Elba. Sé que es una gran profesional y conoce mucho de este campo, y les aseguro que va a estar muy, muy, muy bueno el curso, ¿sí? Bueno, gracias. Doctora Elba, puede comenzar con el curso, doctora Elba. Muchísimas gracias, ingeniero Grimaldo Quispe, ingeniero William Celada, gracias por la oportunidad, gracias por poder llegar a los participantes a este taller que justamente voy a pasar a compartir la pantalla. Se titula Estadística para Investigadores, pero enfocada a las ciencias de la administración. Antes de dar inicio a este tema, antes de entrar al punto de la estadística, es importante decirles a ustedes. Hay una frase muy interesante que la dijo Peter Drucker en el siglo XX, que no hay países desarrollados ni subdesarrollados, sino países administrados y países que no han tenido la suerte de llevar una buena administración. En el caso de él, lo mencionó como subadministrados. A través del tiempo se ha reconocido que la administración es una ciencia que permite el desarrollo de todo país. Y eso es cierto. Considerando que hoy día vamos a tratar el tema de la estadística que se aplica a la administración dentro de investigaciones que buscan en ustedes alcanzar ideas que se desarrollarán en proyectos y tesis de investigación, es lo que vamos a trabajar, y de este punto vamos a ver qué contenidos vamos a sacarle provecho estas 2 semanas en las cuales nos vamos a ver el miércoles, como hoy día, con la parte teórica. Vamos a ver algunos repositorios de tesis. Vamos a entender en sí con una base mínima de teoría y sobre todo la realidad. ¿Qué tesis
se han presentado, se han sustentado, están registrados en los repositorios y cuál es la tendencia que se viene aplicando. Por lo tanto, eso es parte de la ciencia y la estadística dentro del conocimiento que existe, considerando que el conocimiento es aquello que cada día va haciéndose mucho más grande gracias al granito que aportan todos los profesionales quienes transmiten a través de sus tesis nuevos conocimientos que van engrandeciendo la parte de la ciencia. Vamos a ver también lo que corresponde a las bases decisionales de los administradores dentro del quehacer estadístico para sus investigaciones. Vamos a analizar también las líneas de investigación que tiene el UNAT en relación a las tesis que exigen en la carrera de administración. Vamos a analizar las variables que vendrían a ser esas dos grandes palabras que son la base de toda investigación y de la cual parte la idea esencial. Vamos a ver también dentro del tema de variables, qué son las dimensiones, qué son los indicadores. Sin ello no podríamos elaborar nuestro plan de trabajo llamado en investigación la matriz. No solamente la matriz operacional, que es la parte inicial, sino la matriz de consistencia, que es la parte que refleja como una radiografía todo lo que queremos encaminar hacia el logro del trabajo de investigación, que vendría a ser la comprobación de las hipótesis en relación al objetivo que pretendemos. Vamos a también analizar un poquito de los tipos de estudios que existen, pero sobre todo lo que concierne al campo administrativo. Definitivamente, el tema de tipos de investigación para definir el estadístico de prueba es muy amplio. Pero ¿para qué tratar estadísticos en base a investigaciones que van enfocadas a otras ciencias? Vayamos solamente a tratar las ciencias administrativas. El punto 6 vendrían a ser términos importantes a definir, preguntas abiertas, para poder tener claro algunos ítems que queremos conocer. Sobre ese punto, ¿qué podemos decir? La ciencia es aquello que nosotros consideramos como el todo. La ciencia se abarca en diferentes campos. La ciencia va nutriéndose como un conjunto bastante grande de la información que le transmite a los conocimientos. Estos conocimientos son producto de todas las carreras. En el caso de ustedes, de las ciencias de la administración. Por lo tanto, ¿qué podríamos elegir como tema de investigación? Desde el momento que elegimos el tema, ya estamos investigando. En el momento que decidimos dentro de ese entorno administrativo, donde decimos que la administración está girando con tanta rapidez y la administración entra en todo. Antes la administración solamente era parte de una carrera, ahora la administración se reconoce desde el tema personal. Por eso existe administración desde el punto de vista de la imagen, como punto elemental para el impacto que tienes frente a los demás. Por lo tanto, regresando a la idea original, podemos decir que para poder definir estadísticamente la selección de este problema, tenemos que tener claro qué estadística llamada porcentaje nos va a dar la prioridad para elegir un tema frente a tantos. Porque yo sé que quizás ustedes dirán, ¿no? Yo quiero que mi tema se vaya hacia el ángulo de cómo se administran las organizaciones. Para ello, si yo busco en teoría, en libros, en trabajos, puedo ver que hay 4 grandes bloques en la administración de las organizaciones: planeación, organización, dirección y control. Pero cada una de ellas tiene diferente contenido teórico. Cada una de ellas tiene múltiples variables que abarcan un sinnúmero de información. Por lo tanto, yo podría elegir solamente una de ellas y dentro de ella voy dimensionando, estableciendo del todo qué es lo que yo deseo. Por eso, hasta este momento que ya estamos iniciando un proceso que parece bastante empírico, un punto ya de teórico, ya estamos decidiendo estadísticamente cómo vamos a trabajar. Primero, porque la decisión final del tema es producto de los números, porcentajes de prioridad que se presentan. Si leemos una noticia, resaltan que quizás dentro de este ejemplo de cómo se administran las organizaciones, lo más importante, según las estadísticas de los últimos 5 años, que permite el éxito de empresas pequeñas, medianas, es la organización. ¿Se dan cuenta? Y el porcentaje de incremento en los últimos 5 años me dice que de las 4 que corresponde a la administración de organizaciones, la más importante son las organizaciones. Si es el caso, por ejemplo, busquemos una propuesta de investigación que tenga que ver con los niveles de administración.
considerando que el primer nivel es la administración estratégica, que estaría a largo plazo. El segundo nivel es la administración táctica, que tiene que estar a un mediano plazo. O el tercer nivel es la administración operativa, que es lo inmediato. O corto plazo, como ustedes quieran decirlo. Y cada una tiene diferentes características. La administración estratégica abarca toda la organización, la táctica, cada unidad de la organización, y la operativa, cada tarea o actividad dentro de cada una de las unidades. ¿Se dan cuenta? Cada una tiene una teoría, cada una tiene un espacio delimitado que el investigador tiene que consultar, definir y decidir. Por eso que la variable toma decisiones de todo investigador es el punto inicial para la parte estadística, porque voy a tener que recolectar información de lo que elija y tengo que saber cómo recolectar y a través de qué medio recolectarlo. Es decir, tenemos que utilizar múltiples estrategias que vamos a aplicarlo en este proceso que va a ser secuenciado, ordenado y bastante sistematizado. Se dan cuenta que en todo lo que hemos hablado hemos utilizado palabras administrativas, es porque la administración ha abarcado el mundo completo. Por lo tanto, ahora más que nunca la administración es la ciencia del desarrollo. Algunos dirán, profesora, pero yo deseo no ver la administración de las organizaciones, no quiero los niveles, querías algo más visible, algo que cambie a las instituciones. En este caso, ya está hablando de los componentes de la planeación. Quizás quiera reestructurar una misión, quizás la visión que se tiene a largo plazo de esa empresa de la cual el participante es el investigador, ha visto que ya tiene que renovarse, tiene que replantearse, tiene que tener características modernas. Por lo tanto, ya tiene que traer este punto, componentes de planeación. Variable, dimensión, visión, y dentro de ella tendrá otras características. Se va dando cuenta cómo esta lógica de la estadística como decisión al momento de investigar nos da ese orden y ya estamos definiendo las variables, las dimensiones y faltarían los indicadores, que es aquello que va a indicar que existe la visión dentro de su contexto para poder definirla como componente. Pero ahí estamos hablando de una variable. En toda investigación les piden dos variables o más. Por lo tanto, tendría que decir con quién va a comparar, relacionar o buscar una influencia del componente de la planeación con otra variable importante. ¿Se dan cuenta cómo, miren, solamente en estas diapositivas podríamos haber sacado más de 10 tesis de investigación dentro del campo de la administración? Tenemos infinidad de recursos. Y si hablamos de recursos, hablamos de eficiencia y eficacia. ¿Qué es lo que nos dice la administración? Recordemos un poquito, porque ya tenemos que tener como parte del taller de este curso, que es bastante práctico, una idea de qué es lo que queremos trabajar para hacer un ensayito para el momento que traslademos nuestras preguntas al SPS, recojamos información dentro de la parte descriptiva y dentro de la parte inferencial responder a las hipótesis. Tenemos claro que la eficacia en toda organización depende de la capacidad para identificar las oportunidades y las debilidades internas que tiene la institución o las del entorno. Pero cuando hablamos del punto de la eficiencia, ya hablamos de los elementos que dentro de ella se tiene para lograr este éxito, es decir, los recursos. Cuando hablamos de recursos, utilizamos todos los elementos como capital humano, elementos de soporte, elementos de tecnología y otros medios. Entonces, definitivamente, si queremos lograr el éxito en nuestra investigación, tenemos que utilizar ambas herramientas, la eficacia y la eficiencia administrativa dentro de un contexto mucho más amplio. Ustedes deciden, definitivamente, si queremos darle un soporte a lo que queremos desarrollar y que esto nos motive de inicio a final, tenemos que tener claro hacia dónde arribamos. Miren, acá tenemos varias ideas. Dentro de la estadística, definitivamente el soporte de datos van a ser aquello que nos permita definir qué queremos trabajar. Muchas veces definimos el liderazgo y hay tanto que hablar de liderazgo. Y vamos a ver también en un repositorio del ESAN una tesis actual sobre liderazgo. Pero miren, ya no es la forma clásica, es algo mucho más entendible, mucho más interesante. Por ejemplo, dentro de esta teoría que estamos colocando en esta PPT, vemos que la dirección tiene diferentes medios para poder entenderla. Si encontramos libros en los cuales se habla de dirección, también se habla de gerenciar o de supervisar. Tienen las mismas características teóricas, a pesar de que tienen diferentes nombres.
y tiene los mismos componentes, liderazgo, motivación y comunicación. Pero sabemos que cada vez que hablamos de dirección, hablamos de liderazgo. Y para hablar de liderazgo hay una teoría bastante amplia, que va desde la teoría de los rasgos de personalidad, las teorías de los estilos de liderazgo. Hay teorías bidimensionales de estilos a través de modelos de universidades. Es tan complejo el tema del liderazgo que cada vez han habido y han ido incrementándose la teoría que se tiene de ello. Estilos mucho más interesantes, es decir, ya no son los modelos clásicos, sino cada día son mucho más amplios. Por ejemplo, si yo deseo establecer relación líder-miembros, ya tengo una unidad de medida para mi instrumento, bueno o malo. Si busco establecer la estructura de la tarea, ya tengo mi nivel de medida, estadísticamente hablando, alto-bajo. Si hablo de la posición de poder como punto interesante dentro del liderazgo, tengo ya dos niveles de medición dentro de la parte estadística, fuerte o débil. Miren cómo armando las palabras, buscando el sustento, ya me voy dando idea de cómo voy a ir midiendo la variable. Si ustedes pueden ver en la parte superior de la PPT que tenemos un título que lo hemos armado en el momento de elaborar esta diapositiva, que podría ser: la teoría del sistema de administración se relaciona con las funciones de la dirección en tal lugar, nos faltaría, considerando que sistemas de administración lo puedo decidir como investigador, como decisión estadística del investigador, que se encuentran diferentes, digamos, opciones. Tengo el autoritario coercitivo, el autoritario benevolente, el consultivo participativo. ¿Qué quiere decir? Estadística nos dice que como investigadores, a pesar que tengamos 10 opciones de sistemas de administración dentro de esta variable que hemos elegido, no tenemos la obligación de trabajar los 10. Hay un método estadístico que se trabaja y que se conoce como el método de conveniencia. Parece una palabra curiosa, ¿no? Pero el método de conveniencia es cuán conveniente es para el investigador decidir cuál es la dimensión específica para poder delimitar su propuesta. Porque si cometemos el error de querer ampliarlo, mientras más tenemos, es más complejo la comprobación para llegar a las hipótesis y llegar a dar conclusión a ese estudio a través de los resultados. Más información, más documentos de soporte y más datos. Entonces definimos el número exacto. ¿Cuáles dimensiones? 2. Una dimensión que todavía hice abrir en cada una de ellas en nuevos cuestionarios o el elemento que usted desee como instrumento. Si hemos elegido también en este título de ejemplo la dirección, también tenemos diferentes dimensiones de la dirección. El proceso decisorio, el sistema de comunicaciones, las relaciones interpersonales, el sistema de recompensas y castigos. Y dentro de ellas hay más información. Entonces yo delimito qué voy a medir de la dirección. Porque si yo defino con claridad mi variable, podré con tranquilidad definir mi dimensión. Y podré con total tranquilidad definir los indicadores que después se van a volver una pregunta para mi instrumento para recolectar la información y medir la variable dirección y medir la variable sistema de administración. Miren cómo solamente definiendo algunos puntos podemos tener claro hacia dónde vamos y hacia un título. Porque la estadística muchas veces se comete, en otras palabras, no es error, ¿qué palabra le ponemos? Se comete el creer que solo se requiere de la estadística cuando se va a aplicar el instrumento y se requiere procesarlo estadísticamente. Estamos mal. La estadística parte del momento que usted concibe la idea y define si la idea se valida, se aprueba y es parte de su estudio. Porque del momento que usted elige la idea ya tiene una variable. Desde ese momento ya la investigación va teniendo ya un punto de inicio, estadísticamente hablando, porque ya hay una variable que podría ser la variable independiente, podría ser la variable dependiente, podría ser la variable interviniente. Ahora, cuando yo busco su par para establecer la relación o influencia, estoy buscando la otra variable que va a tener características similares. Ahora, cuando yo mido la variable, tengo que definir qué tipo de variable es cuantitativa, cualitativa, nominal, ordinal. Todo eso lo vamos a ver hoy día. Entonces, es importante que usted entienda que la estadística no solo es el procesamiento. La estadística es una herramienta que les permite a ustedes, desde el momento que se decide por cuál variable, esta variable es consecuencia de un proceso investigativo en el cual un porcentaje
o ratio o valor es el que ha determinado su decisión final. Porque usted definitivamente elige la que tiene mayor nivel problemático dentro de su contexto de realidad. No elige la que no se comenta, no elige la que no se habla, elige la que ha tenido tendencia o es la que se está en este momento siendo la más interesante, es decir, es aquella variable que se puso de moda. Y esa palabra moda también es una medida de tendencia central en estadística. Entonces, estadística es aquello que sin querer es la que domina nuestras decisiones dentro de un proceso de investigación. En el caso de ustedes, profesores, estudiantes, egresados o invitados, en el caso de la Universidad Nacional de Altiplano de Tarma, tienen una presentación bastante interesante. A diferencia quizás de otras presentaciones de escuelas o de facultades de administración, ustedes sí abarcan características que busca, como bien lo han puesto aquí, desarrollar habilidades gerenciales, actitudes éticas, que los que estudian esta carrera logren un diagnóstico de las condiciones externas. Y aquí viene la parte estadística. La estadística es un diagnóstico. La estadística nos permite prever, justamente lo que ustedes colocan en su presentación, condiciones de tipo interna y condiciones de tipo externa, que ustedes lo ven en un FODA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas en entornos internos y en entornos externos. En su presentación ustedes abarcan temas tan interesantes que son justamente la razón de ser de la administración, que es la que también lo hemos puesto como punto inicial, que es la planificación, la dirección, la ejecución y otros. También manifiestan el tema de aplicación de herramientas y técnicas innovadoras, y justamente todas ellas tienen características que nos permiten entender cuán competitivas son. Entonces yo los felicito, ustedes tienen, digamos, ya desde su presentación, el escenario dispuesto para que elijan su tema de investigación. Está listo, ahí pueden hablar ustedes, formar una tesis sobre ventajas competitivas en las organizaciones y comparar dos organizaciones de presencia en la ciudad de Tarma. Pueden hablar de técnicas innovadoras en la gestión empresarial y relacionar, ya de técnicas innovadoras tienen una variable y gestión empresarial definirán otras variables en relación a cada una de ellas en dimensiones. Pueden hablar sobre unidades de negocio en el marco de políticas económicas, ya tienen las dos variables. Sí, solo aquí en su presentación tienen una mina de oro para elegir las variables para proceder a trabajar. Y si aún todavía tenemos alguna idea de que la estadística definitivamente es una ciencia viva que se enriquece, se fomenta y se potencia a través del trabajo de todos ustedes, podríamos analizar las tres características de conocimiento. Muchas veces creen que el conocimiento empírico es lo que dicen los libros y están equivocados. El conocimiento empírico abarca mucho más. Muchas veces tendemos a ignorar muchas cosas porque debemos crearnos el hábito de leer. Para ustedes que están interesados en investigar, están comprometidos en culminar su investigación, el conocimiento empírico ha sido el punto inicial, porque todo lo que hemos decidido ha partido de una idea. Y esa idea de dónde nace, de lo que hemos visto, observado, escuchado o percibido a través de los sentidos. Ese es el conocimiento empírico, lo que nace y se da sin que lo busquemos. Es parte de nuestra realidad, es parte de nuestros sentidos que en forma inicial lo perciben y deja una duda de cómo se da esa situación. Y donde vamos a la búsqueda de un conocimiento mucho más ordenado, que es el conocimiento científico. Y la parte estadística, que vendría a ser las herramientas que empleamos para enriquecer esta investigación, que ya tiene un punto de inicio y que definitivamente el investigador es aquel que encamina, dirige, secuencia y determina cómo va a trabajar. Vayamos en este punto, ya que hemos puesto al punto inicial, tesis, artículos y estadísticas, vayamos a los repositorios que les había prometido a ustedes. Como ustedes están viendo mi pantalla, vamos a pasar. Yo ya descargué dos tesis. Una tesis de la Facultad de Administración de la Universidad de San, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Miren qué tema han puesto. Este es del 2019. Factores críticos de éxito y su influencia en intención de recompra en clientes en un centro comercial. Caso Plaza Norte. No vamos a definir lo que son las características de la tesis, porque eso no es parte de nuestro taller,
pero sí es importante y efectivamente sí o sí lo trataremos, pero vamos a resaltar lo más importante. Vayamos hacia la búsqueda del sustento estadístico, ¿sí? Avancemos un poquito, definamos con claridad. Tiene dos variables, factores críticos de éxito y la intención de recompra. Una es la variable dependiente, la otra es la variable independiente. La independiente es aquella que aparece sin que la busquemos y la dependiente es aquella de la cual buscamos información para saber algo de la primera, porque hay un efecto que pretendemos medir. Por eso que acá observamos la palabra influencia. Entonces, ya con esta palabrita en el título, ya tenemos estadísticamente un nivel, un tipo, un diseño de estadística que está dentro de la parte metodológica de esta tesis. Podemos también observar aquí que tenemos una variable que interviene, que vendría a ser el centro comercial. Entonces, vayamos al soporte. Podemos ver solo desde el índice la parte teórica, el planteamiento del problema, los objetivos, marco teórico, eso ya es parte del sustento. La parte de la metodología, como bien les indiqué, el diseño se define en función a la variable que se eligió. La población y muestra. Existen dos tipos de poblaciones, la finita y la infinita. La infinita no se conoce y la finita es aquella del cual se tiene conocimiento estadístico y se aplica una fórmula en ambos casos, dos fórmulas para cada una de las situaciones para determinar cuál va a ser la muestra a la cual le vamos a aplicar el instrumento. Por eso acá, en este caso, en esta universidad, lo ponen como población objetivo, método de muestreo y tamaño de la muestra. Todas estas características las vamos a ver en el taller. Lo que sí les puedo anticipar es que la muestra es el resultado de la fórmula que le aplicamos a la población y el muestreo es cómo vamos a seleccionar. Por ejemplo, imaginémonos que en este título, vamos a ver aquí, en este título en el que se busca medir la influencia de los factores críticos de éxito en la intención de recompra en el centro comercial Megaplaza, Plaza Norte, definitivamente la población estaría en función a quién le van a aplicar el instrumento. A los trabajadores, a los clientes, definitivamente el resumen, vamos a ver aquí, el resumen nos dirá, ¿qué dice aquí? Los centros comerciales hablan un poquito de teoría, en la actualidad los clientes, el entretenimiento, en ese resumen estadísticamente no nos dan los resultados de la aplicación de un instrumento, a pesar de que observamos en este índice que sí tienen hipótesis, que sí tienen un instrumento para recolectar datos que le han aplicado estadísticamente la validación, el método de análisis, el análisis de fiabilidad. Eso también lo vamos a hacer en el taller con las preguntitas que ustedes van a elaborar. Van a ver cómo se procesa y cómo se interpreta el dato resultante. Entonces, sí hay información. Miren, acá tienen su matriz de consistencia, tienen sus índices. Entonces, vayamos por curiosidad para ver ese punto y con eso pasamos a otra tesis. Acuérdense que ustedes pueden verificar en el repositorio de SAN la tesis que hemos tomado de referencia para hacer el sustento, que la estadística esté en todo, desde el momento que la persona eligió factores claves de éxito hasta el punto de toda la metodología en función a este tipo de variables. Vayamos a la parte final, que es de los anexos, donde está justamente la matriz, para poder ver con claridad ese punto. Acá está, miren. Matriz de consistencia. Primera variable, intención de recompra, y la otra variable, en este caso lo ha dimensionado en estas cuatro. Ahora, ¿cómo sabemos que la ha dimensionado? Porque cuando ha trabajado la parte específica, ha hecho esa inferencia. Los servicios complementarios constituyen un factor crítico de éxito. El TENAT Mix constituye un factor crítico y es hecho para cada una de ellas. Es decir, tiene cuatro hipótesis específicas, cuatro problemas y objetivos específicos en relación a factores críticos de éxito y la intención de recompra como la otra variable. Realmente una investigación no es tan compleja. Para serles sincera, ¿cuál es lo más complicado? Quizás decidir el tema, porque el tema, dentro de miles de temas, dentro de un mar de problemática del entorno administrativo, es la decisión más complicada. Porque cada vez que buscamos información, tendemos a ampliar demasiado y ahí es donde perdemos el rumbo de nuestro trabajo.
En este caso, este estudio indica que ha aplicado dos instrumentos. Una encuesta que ya ha tenido un modelo, ya está validada, de factores críticos de éxito en centros comerciales. Esto lo ha aplicado, vamos a ver a quiénes, a los clientes, encuestas a consumidores. Desde aquí también podemos analizar ya lo que es estadísticamente el tipo de variable. Si yo pregunto, ¿asiste con regularidad a centros comerciales? Y las respuestas son sí o no, me está diciendo que primero tengo ya dentro de lo que se llama estadísticamente técnica e instrumento de recolección de datos, tenemos que la técnica es el cuestionario y el instrumento que he aplicado, que es este que ustedes están viendo en la encuesta, donde las preguntas son cerradas. En este caso no hay otros, dice solamente sí, no. Tengo dos opciones, pregunta cerrada. Al ser dos opciones, solamente es nominal, porque va a responder o sí o no. Ahora, ¿de qué tipo es? No es cuantitativa, es cualitativa, pero cualitativa nominal. Solo nombro una sin que se relacione la otra. Esta segunda pregunta, ¿qué característica tiene? Aquí tiene la palabra otros, por lo tanto ya no podemos decir que es una pregunta cerrada, es una pregunta semiabierta. Pero es una pregunta cualitativa. ¿Por qué? Porque las palabras que definen la selección del consumidor no son números, son palabras, letras, características. Ahora, ¿de qué tipo es? ¿Nominal o ordinal? Es nominal, porque si yo elijo Megaplaza, no tiene nada que ver que primero vaya Megaplaza, después vaya Yofi Plaza, después vaya Primavera. No hay un orden, solamente decido una y con eso se queda la recolección de información. En cambio, la pregunta 3, que es en sí lo que mide el estudio, tiene una característica bastante clara que ustedes han visto en diferentes cuestionarios cuando han sido parte, como personas que son los que desarrollan el instrumento o aquellos que elaboran el instrumento para una investigación. Cuando comienza con nada importante, poco importante, importante y muy importante, ya tenemos una escala. Esta escala, para muchos es llamada escala Likert. ¿Por qué? Por naturaleza hay un orden que va de lo menos a lo más. Por más que el consumidor diga, para mí la cercanía es muy importante y elige el punto 4, esta variable es llamada variable de tipo cualitativa, pero ordinal, porque las características también son letras y a pesar que usted indique, no, pero yo elegí una, no elegí las otras, de por sí estas 4 opciones, nada importante, poco importante, importante y muy importante, las 4, por su naturaleza están ordenadas, de lo más simple a lo más complejo. Por lo tanto, es una variable de tipo cualitativa ordinal. Y todo lo que usted ve hasta niveles de satisfacción y otras características es cualitativa nominal. Perdón, ordinal, porque hay un orden. ¿Por qué señalamos este punto en la realidad, en esta tesis? Porque si vamos a la teoría vamos a encontrar un montón de información, pero la realidad es esta y esto tenemos que tenerlo muy determinado porque cuando ingresemos los datos al SPS nos va a pedir esa información. El soporte del SPS le va a decir, usted va a tipear la pregunta, va a poner la variable y va a definir los valores y va a especificar qué tipo de variables. Y ahí tendrá que colocar, cuando tenga estas preguntas, es de tipo cualitativa ordinal. La primera pregunta, cualitativa nominal. La segunda pregunta, cualitativa nominal. Si vamos, miren, aquí está aplicando este estudio 2 instrumentos. Para medir los factores críticos de éxito, aplicado los consumidores, y para medir los factores claves de éxito. En este caso, ya no hace preguntas generales, va de frente a, o creo que sí lo hace, ¿no? La primera, nada más al consumidor, sí le está considerando datos generales. Miren, está acá chiquita, no se aprecia muy bien. Está considerando la edad, que es una variable, como es número, una variable cuantitativa, de forma discreta, porque es entero, no ponemos 40 años y 3 meses, no, 40 años nada más. El sexo o género, masculino o femenino, también es cualitativa, nombro una, nominal, no puedo decir que primero soy femenina y luego pasar a masculino, o inverso, no, es cualitativa nominal. El distrito, cualitativa de tipo nominal, y el distrito de trabajo, cualitativa de tipo nominal.
Y en esta segunda variable, donde también aplica una encuesta, fíjense que le he hecho otra forma. Va de frente a las 12 preguntas, enumera, ¿y cuál es la característica del número? El 1 representa nada importante, el 2 poco importante, el 3 regular, el 4 es importante y el 5 muy importante. La lógica es correcto, lo ha puesto desde el valor más pequeño con la característica menor hasta el número más alto con la característica mayor. De nada a mucho. Por lo tanto, está correcto del 1 al 5. ¿Esta qué cosa es? Cualitativa. ¿De qué tipo? Ordinal. Porque vemos que desde naturaleza la variable o la característica ha sido determinada bajo ese criterio, desde menos a más. Aquí tengo otras preguntas. Tiene la misma característica, totalmente en desacuerdo. Likert va de menos a más, desde totalmente en desacuerdo hasta de acuerdo. Y también comienza enumerándole del 1 al 5. Ahora, ¿por qué lo enumera y no le pone entre paréntesis para que la persona ponga una X? Es porque ya está clasificando para que en el momento que ingrese al reporte estadístico ya tenga como valor nominal 1, 2, 3, 4, 5 para cada uno de los valores. Y acá igualito, hasta el valor final. Esto ya son los resultados de las tablas, que vendrían a ser lo que está indicado, que vendría a ser parte de la estadística descriptiva. Lo que faltaría es la estadística inferencial, que es cuando queremos responder la hipótesis en relación si existen factores críticos de un centro comercial influyen. Miren, ahí está la parte de la descripción de síntesis está mal definida. En este caso, existen factores críticos de un centro, bueno, iría con la palabra influyen, pero en todo caso, creo que la idea más certera hubiera sido los factores críticos de éxito influyen positivamente. La palabra existen, veo que distorsiona la definición. De frente, los factores críticos de éxito influyen positivamente en la intención de recompra. Cuando apliquemos el estadístico teniendo los datos, definiremos que sí es cierto y elegiremos esta hipótesis que vendría a ser la propuesta, y si el dato me sale menor a un valor, manifestaremos que no es cierto, es decir, que se acepta la hipótesis nula. Entonces, miren cómo solo en este pequeño análisis hemos definido varios puntos que la estadística nos exige para todo trabajo de investigación. Vamos a abrir otra tesis más y con eso regresamos a la teoría, para que usted vea que realmente este taller le permite a usted tener una idea clara, real, de lo que se busca, de lo que se presenta y de lo que han sustentado y ha quedado en los repositorios de las universidades. Porque la teoría, como bien les digo, es teoría de base, pero lo que queremos saber es la realidad. En la Universidad Mayor de San Marcos, en la Facultad de Ciencias Administrativas, propusieron el liderazgo, miren, a pesar de que es una variable bastante utilizada desde hace 20 años en las tesis, pero miren, lo ha dado ese énfasis diciendo, el liderazgo y su implicancia en la gestión integrada de clientes y servicios de telefonía. Por lo tanto, en este punto tan importante, chequeamos, vamos a ir a la parte de, ahí está el índice, descripción, objetivos, justificación, referencias, marco teórico, si ecomarco teórico, y acá viene la parte interesante, es decir, lo que corresponde a la metodología de la investigación. Aquí definitivamente se definirá en relación a la variable que tenemos, qué tipo de investigación es, qué nivel. También tiene su diseño en relación al universo y muestro de la información. Y también tenemos lo que son las técnicas de recolección para cada una de ellas. Bajamos, tenemos las hipótesis y también tienen las variables indicadores para cada una de ellas. Vayamos a la matriz. La matriz es lo más interesante para poder analizar. Un momentito. Entonces, consideramos, en este caso, vamos a bajarlo así. Está. Miren, en este estudio tenemos marco legal, no queremos saber. Acá está. Metodología de la investigación, tipo y nivel.
El tipo de investigación, según las variables, según lo que queremos como propuesta, es una investigación descriptiva. El nivel de la investigación, conforme al propósito del estudio, es de nivel descriptivo explicativo. El diseño es no experimental y transversal. El universo estará conformado por los clientes preferentes que asisten a las empresas top de diferentes sectores, pero del área telefónica. La muestra será determinada en función a una fórmula. Ahí está. Y también, aparte de ellos, tienen como participantes 138 personas distribuidas de la siguiente manera: 30 clientes preferentes, 4 ejecutivos de la unidad de negocios, 18 ejecutivos de Telefónica de empresas, 32 representantes del personal de trabajadores y, ¿qué más? Y 54 representantes del personal de trabajadores y analistas de telefonía de empresas. Miren, ahí determina su universo, su muestra. Ahora lo que le falta es decir cómo va a recolectar la información de todas estas personitas. De la muestra conformada por los gerentes, por los trabajadores y por los clientes. Indica que va a aplicar 3 instrumentos: uno sobre percepción, midiendo los estilos de liderazgo; otro sobre autopercepción de los gerentes; otro sobre grado de satisfacción de los clientes preferentes. Establece las dimensiones, características del líder, factores, características de trabajadores, satisfacción y las variables. Y los valores posibles de la variable: alto, medio, bajo, directivo, solidario, etc. Miren, qué interesante. Este trabajo está bien definido, estadísticamente hablado, porque está expresando cuál va a ser el instrumento, cuántas preguntas tienes cada una de las dimensiones, cuál es la característica que pretende el estudio. Miren, clínica, la encuesta es en formato Likert, tiene 7 opciones de respuesta, va desde muy satisfecho, satisfecho, medianamente satisfecho, etc. Considera también opciones de presentación. Entonces, realmente digamos que este material, a pesar de que maneja una variable bastante tratado que el liderazgo, lo ha sabido enfatizar hacia algo moderno. Es decir, podemos utilizar una variable clásica, conocida, determinada, elegida, validada, y la otra variable que vendría a ser lo nuevo, lo que está en tendencia, para poder darle ese respaldo. Y la sugerencia sería que todo sustento que se tenga sobre liderazgo sea sobre libros o materiales que estén dentro de lo más cercano a la fecha de la presentación. Si tu tesis del 2020, que toda la información teórica de liderazgo, que son tus variables elegidas, no pase del 2018. Es decir, tiene que ser lo más actual posible. Solo así usted va a tener la certeza que aquella información que busque de la variable va a estar muy bien medida a través del instrumento. Y así podríamos pasar analizando cada una de ellas, pero este material está muy bien trabajado, muy bien descrito, muy bien definido estadísticamente, hasta los acuerdos, la parte de la confiabilidad, lo que corresponde al tema de la característica de definición. Miren, entonces yo les sugiero, denle una miradita. Ya tienen el título, lo voy a subir para que lo puedan apreciar. Es el liderazgo y su implicancia en la gestión integrada de clientes y servicios en telefonía del Perú. Y la otra que también analizamos tiene como título factores críticos de éxito y su influencia en la intención de recompra en clientes. Interesante. Cada vez que hablamos de factores críticos tenemos una variedad para poder elegir. Entonces vayamos a nuestro material de trabajo. En este punto ya vimos y hemos despejado algunas curiosidades que tenemos sobre qué se investiga y en qué parte va específicamente el tema que nos interesa definir, y que la estadística es la herramienta imprescindible para poder decir si se puede, si se logró, y definitivamente mi trabajo plasma mi gran esfuerzo a través de los datos que son entendibles por todo aquel que lo lea. ¿Qué más podemos trabajar en este punto? Si queremos definir un buen trabajo, ustedes como estudiantes del UNAT, ustedes como profesores o personal comprometido del UNAT, tenemos que definir, para tener claro el ámbito de trabajo de la investigación en administración, las líneas. Esta línea de investigación las he extraído de su página de ustedes, en la cual ustedes indican cuáles van a ser las líneas de investigación como base para las variables y para el inicio de la investigación. Ustedes tienen administración de negocios y desempeño en gerencia de los mismos,
Emprendimiento, que es una variable muy interesante, tiene mucha información actual, hay mucho soporte de emprendimiento, de autoempleo también. La consultoría sobre diseño y evaluación del plan de negocio, aquí hay un mar de información, considerando estadísticas de presencia, de crecimiento de lo que corresponde al e-commerce. Ahora, metodología para la toma de decisiones en empresas. Las decisiones, que es el TD, toma de decisiones, cada día están siendo reinventadas, están aplicando una innovación, una reingeniería en el hecho de entender que la TD es base importante para el desarrollo y la rentabilidad de toda empresa. Ustedes también tienen investigación de mercados, Huachi, liderazgo, relaciones humanas, negocios familiares. Este tema de negocios familiares, hay investigaciones, pero sería interesante ver qué resultados se tiene en negocios familiares dentro de la región de Tarma. Definitivamente eso determinará si lo que es la cultura, la sociedad o factores socioeconómicos en Tarma influye en el éxito o en negocios familiares mucho más competitivos y eficientes. Ahí tienen ustedes la potestad, tienen, digamos, las opciones. Tienen también organizaciones empresariales. Cuando dice diversos departamentos, se refiere a los departamentos operativos: compras, ventas, finanzas, planeación, talento humano, mercadotecnia, entre otros. Mira, acá tienen el talentum, que corresponde a un área bastante nueva también. Como yo les dije, no tienen que abarcar todo, definan una, pero bien descrita, bien entendible dentro de las variables, dentro de los indicadores, dentro de las dimensiones, dentro de lo que se busca saber a través del instrumento. Cuando ustedes definen en sus líneas para UNAT, MIPES y pymes y grandes empresas, cuando establecen como punto focal el tema, voy a regresar, el tema de gerencia. El tema de gerencia es justamente lo que hemos visto, la gerencia y la dirección. La dirección también es conocido como supervisión y ahí tienen mucho que investigar. Si hablamos del sector público, uy, ahí sí, definitivamente ya les han dado, digamos, las variables listas acá en sus líneas. Áreas de personal, finanzas, tesorería, gerencia, donde se apliquen las habilidades de la gestión para el logro de objetivos organizacionales. Aquí nada más tienen un título. La gerencia y las gerencias en relación a las habilidades de la gestión pública, ahí les falta la palabrita para un título ya, en el logro de objetivos organizacionales. Determinan qué tipo de habilidades van a medir en su instrumento y qué tipo de objetivos pretenden establecer también como medida. Otra que tienen, miren qué importante, docencia en educación superior y universitaria con calidad y productividad. Y lo que corresponde a alta dirección, gerencia en las macroorganizaciones. Realmente sus líneas son bastante claras, definen muy bien la realidad que se pretende en el contexto del trabajo. También ustedes tienen en las líneas de investigación del UNAT enmarcados en diferentes entornos. Por ejemplo, tienen gestión de personas, operaciones de suministro, administración estratégica y gestión pública. Ahí tienen opciones infinitas. Realmente ustedes tienen ya listo, nomás lo que les faltaría es tomar la decisión. Tienen en emprendimiento e innovación, en finanzas, en marketing y en entorno y negocios internacionales. Realmente tienen ya listo, solamente comencemos a trabajar. Y una vez ya vayan eligiendo su tema, que ya este taller tenga como respuesta inmediata su tema de investigación y ya definido por lo menos sus dimensiones y sus variables para procesarlos de una vez. Ya la parte del marco teórico lo van complementando después, pero por lo menos lo más importante lo tienen. En esta estructura de proyecto de investigación de tipo cuantitativa del UNAT, porque estoy considerando no ejemplos aleatorios, sino la estructura que les exige la UNAT, la que tienen ustedes, la que deben elaborar. En este caso, miren, esta es parte teórica, identificación del proyecto, planteamiento del problema, aspectos teóricos, pero aquí es donde ustedes tienen que definir claramente la parte estadística, en la hipótesis, la variable, la dimensión indicador y la metodología de investigación. Y todavía tienen que anexar una tabla, no son dos tablas, que también establece la parte estadística de la viabilidad económica y también lo que corresponde a los costos estimados para la realización del proyecto. Y el cronograma de actividades para que midan el tiempo que determinan para lograr su propósito. Entonces, podemos ver en esta. Y en esta, que vendría a ser el trabajo de investigación, donde también, a pesar que este es el cierre, cuando se aplicó y se tienen los resultados, aquí donde está la parte estadística. En la parte de
metodología, los instrumentos de investigación y resultados, y por último el cierre con las conclusiones, y donde se define el punto inicial con el resumen donde se extrae lo más importante, la síntesis de su tesis en este trabajo. Y aquí también he observado en la página de LUNAT cómo ustedes ya tienen hasta identificado las características de su artículo científico, cuáles son las partes, cuáles son las funciones y cuáles son los contenidos que se busca saber y hacer. Entonces, ustedes tendrían ya, participantes del taller, no solamente el deseo de utilizar lo que se les enseña en el taller de estadística para investigadores, el soporte del SPS para la parte descriptiva o la parte inferencial, sino también podrían utilizar ese soporte para la parte estadística de su artículo científico. Tienen ambas opciones, para la tesis o para el artículo científico. Otro punto importante que tenemos es establecer el diseño. El diseño, vamos a ir a este punto y regresamos en un ratito. Vamos a ver. No. Acá. Cuando hablamos del diseño de una investigación, la estadística define que es como si tuviéramos un gran árbol de conocimiento, en la cual tenemos en la base, como si fueran las raíces, las variables. En la parte del tronco, la investigación como proceso ordenado sistemático. Y hay dos grandes ramas que separan los estudios de tipo no experimental, donde no manipulamos la variable, tal cual la encontramos, tal cual la recogemos, la tabulamos, la procesamos y la presentamos. Y la otra gran rama de las investigaciones, para que la estadística te defina cuál es tu diseño, es la experimental, en la cual sí hay manipulación de variables y en las cuales sí o sí, tanto en sus tres modelos, preexperimental, experimental puro y cuasi experimental, requieres dos grupos para poder aplicar un instrumento paulatinamente a ambos grupos y compararlos. En cambio, en la de ustedes, que son ciencias administrativas, sí o sí, su decisión de diseño, de investigación, va hacia el lado izquierdo, no experimental. Ahora solamente faltaría definir qué tipo de diseño va a trabajar usted si su investigación es de nivel no experimental. Ahí tenemos dos opciones, las longitudinales y las transversales. ¿Cuál es la gran diferencia? Por eso les digo, muchas veces la teoría es tan compleja y hay tanto que leer, pero es más sencillo la parte práctica. Ahí es donde viene el know-how de cada uno de ustedes. Mientras más lean tesis, se van a dar cuenta que es más sencilla la parte aplicativa. Regresando a nuestra diferenciación. Una tesis es de diseño longitudinal cuando usted va a aplicar su cuestionario o su entrevista o su guía de observación o lista de cotejo varias veces, en diferentes momentos. Quizá lo aplica uno al inicio y después aplica la capacitación, hace la reestructuración de la empresa en una de las áreas organizativas y después vuelve a aplicar nuevamente la encuesta, porque quiere establecer si realmente hay una diferencia en la concepción o filosofía de los trabajadores. Ahí hablamos de que es longitudinal, está aplicando 2 veces o más el instrumento en diferentes momentos. Entonces, esas se definen como longitudinales. En cambio, las transversales me dice, voy a aplicar el instrumento una única vez y se acabó. En esa única vez tengo que tener la certeza que mi instrumento va a medir lo que yo quiero medir. Pero para eso tampoco es tan sencillo el decir que se puede hacer magia, ¿no? Para saber que el instrumento realmente mide lo que el investigador quiere, tengo que utilizar 2 estrategias. Uno, cuando elaboro mis preguntas, validarlas a través de la prueba de juicio de expertos. Como bien lo dice el título, el experto es aquel del campo de la administración, de preferencia que tenga una especialidad en la rama de lo que yo quiero elaborar, por ejemplo, si es de marketing, que tenga una especialidad, un diploma de marketing, que conozca bastante de marketing. Solo él, que conoce de ello, cuando vea mi instrumento y mira, está bien esta pregunta, bien definida, bien construida y realmente transmite y se entiende. Cuando te dé esas opciones de que está todo correcto, ya tiene la certeza de que el instrumento dentro de la parte humana adquiere un nivel de validez.
a través del juicio de expertos. Pero ahora nos falta la otra validez. Una es ninguna. Se requiere la validez de tipo científica a través de la prueba del alfa de Cronbach. Ingresamos las preguntas en el SPS, buscamos la opción análisis de variabilidad y nos da un dato. Este dato lo entendemos y lo comparamos a través de una tabla llamada la tabla de Coode-Richardson, y en función a ese ranguito que establece el número, decimos si ese instrumento basado en la estadística, en este estadístico elegido, es muy confiable, es poco confiable, es medio confiable, y ahí tendríamos que adaptarlo. Por lo tanto, utilicemos en el campo de las ciencias administrativas el modelo longitudinal y el modelo transversal, cualquiera de las dos, tenemos que aplicar estas dos características en el cuestionario. Ahora, si ustedes se dan cuenta, tanto en la longitudinal como en la transversal hay otras ramitas adicionales. Eso ya es decisión de usted. Yo les diré, por un tema de experiencia, que normalmente en la gran mayoría, de 70% a más, son estudios en administración de diseño no experimental, de tipo transversal, pero ¿de qué formato? Correlacional, porque busca establecer si existe una relación entre las nuevas variables, porque no se sabe si una se relaciona con la otra o la segunda se relaciona con la primera, no se sabe. O también buscan lo que hemos visto justamente en esta tesis, descriptivo comparativo, que busca describir y explicar qué pasa. En ese caso es cuando tenemos estudios que tienen la palabra influencia, que quiere describir comparando y definiendo si una afecta a la otra o si una tiene efecto en la otra. Después también causal comparativo muy poco he visto en administración, pero sí la correlacional y la descriptiva comparativa y la descriptiva pura. La exploratoria tampoco, excepto que usted tenga un mayor tiempo de desarrollo para justamente llegar a ese nivel de trabajo. ¿Nos dan cuenta? Acá tenemos un montón de niveles, diseños estadísticamente entendibles, definidos, pero para la administración solamente tenemos 3 de forma, digamos, mucho más cotidiana. Ahora sí, regresemos a la diapositiva en la cual nos permitió llegar a este punto. Nos falta, acá está. Entonces ya tenemos un poquito más claro qué es el diseño y cuál es el diseño metodológico que va a tener nuestra tesis en función a la variable que hemos elegido. Otra de las preguntas que se da en el proceso de la estadística para investigadores es, ¿pero cuántas preguntas debiera yo elaborar en mi instrumento para aplicarlo, sea al cliente, sea al gerente, sea al personal administrativo, sea al área de personal, sea al área de limpieza, sea al área de vigilancia, sea al área encargada de ABC trabajo? ¿Cuántas preguntas es lo adecuado? Normalmente las preguntas están en función al estudio. Mientras más dimensiones, tienes más indicadores por dimensión y tendrías más preguntas. Por eso no es correcto o no es adecuado o no se sugiere, digámosle esa palabrita mágica, que la persona amplíe su variable sin este límite de percepción. La idea es que delimite a lo mucho 2 o 3 dimensiones por variable. Cada dimensión por lo menos debe tener entre 5 a 10 indicadores. Y cada uno de los indicadores podría ser una pregunta hasta 2 preguntas. Calcule usted y multiplique. Por eso, un buen instrumento, número de preguntas, entre 20 a 30 preguntas. Menos preguntas no sería adecuado. Me faltaría información y no sería tan válido cuando se aplique el instrumento que permite determinar este punto. Instrumentos que tengan 50 preguntas a más, analicen ustedes. Háganse un mea culpa. Si alguien les manda un instrumento y usted quiere apoyarlos, quiere ser parte de su muestra, porque justamente por eso le he enviado el instrumento, usted abre el cuestionario, ve 10, 20 preguntas, hasta 30 preguntas, lo hace. Se dé el tiempo de leer cada pregunta y de responder con total sinceridad cada una de ellas. Pero si le lleva un cuestionario de 100 preguntas, de 50 preguntas, 70 preguntas, usted solo al momento de verlo, se cansó. Al momento que está por la mitad, ya lo dejó y lo envió.
¿Y eso qué pasa cuando procesamos la información? Tenemos datos perdidos, tenemos instrumentos incompletos, resultados que sesgan nuestra información. ¿Qué es lo que nos quedaría en ese momento dentro de la parte ética? Volver a aplicar, dar por inválido el instrumento y volver a aplicarlo a otra persona. Pero ahí viene justamente la parte del investigador. Hay tiempo, hay dinero, usted tiene que estimar muchas ventajas, limitaciones, facilidades, condiciones para que pueda tener, digamos, dentro de su proceso investigativo, éxito en cada una de las etapas. Por tanto, el número de preguntas, sugerencia, de 20 a 30 nomás, considerando que usted siempre va a aplicar dos instrumentos, una que mide cada variable. Ahora, podría ser que una de sus variables solamente es análisis de documento, pero igualito, no puede exceder en el número de preguntas, porque agota mucho a la muestra representativa. Ahora me dice otra pregunta frecuente, compleja, en la investigación. Estadísticamente, se sugiere un número de elementos para que se conforme la muestra. Se establece que de 30 a más es un número adecuado, de 30 a menos son muestras pequeñas, pero todavía hay muestras mucho más pequeñas cuando hablamos de estudios de 8 o 10 personas. Dependiendo del tipo de estudio se puede aceptar. En el caso de ustedes, en la que mencionamos, longitudinal, transversal, de tipo correlacional, de tipo descriptivo explicativo o de tipo descriptivo, es de 30 más. Investigaciones con poblaciones finitas en las cuales la fórmula nos dé de 60, 70, 80 más. Definitivamente ese dato si no lo tengo, no lo ubiqué dentro de la página de ustedes, porque normalmente en las normas que da el área de grados y títulos para la tesis, en ocasiones colocan el número mínimo de la muestra. En el caso de ustedes, como les digo, el número de elementos es muy importante, pero hay que definir que no es que se elija cualquier número. La estadística determina procesos específicos para muestras pequeñas, menores a 30, y para muestras clásicas de 30 más. Y cuando son muestras muy pequeñas, no hablamos de pequeñas, sino de muy pequeñas, ya el proceso estadístico también cambia. Otra pregunta muy frecuente que se tiene es el número de la muestra. El número de la muestra, ustedes dirán, profesora, pero el número de elementos no es el número de la muestra. No, porque el número de la muestra es resultado de dos fórmulas. Una fórmula que puede darse a una población finita, en la cual se conoce con total certeza los datos, y del cual solamente se aplica esta fórmula, y el dato se redondea siempre a un número inmediato superior. Si le sale 78.3, es 79. Y también hay una muestra que es producto de una fórmula para poblaciones infinitas, en las cuales el número es tan amplio o no se tiene con certeza el valor final que se aplica a esta característica. Pero también hay un tercer tipo de muestra. Ya no es la muestra representativa, producto de una población finita o infinita. Hay una muestra llamada muestra censal. Esta muestra censal tiene como principal característica que usted le elige. ¿Por qué? Porque su población, al ser 50, usted dice, ahí viene también la estadística que le dije, la de conveniencia. Es conveniente para el investigador y para el estudio decir, si mi población son 50 clientes que asisten a tal taller o charla, mi muestra va a ser la totalidad de la población, por definición del estudio. Y decir, no aplica ninguna fórmula. Basta que ponga la muestra es censal y define teóricamente el por qué. Tranquilamente coloca ahí que su muestra es 50. Por eso les decía, van a la par. Otra característica que se tiene como preguntas dentro de la investigación es, ¿qué hago si mi población son 5.000 sujetos? ¿Me va a salir una muestra gigantesca? No. Ahí también hay un error que se tiene en función a los números. La estadística es tan maravillosa que si usted tuviera un número alto de población, la muestra es más pequeña. Si usted tiene un número pequeño, es el caso de 120, como población, la muestra es muy similar. Si tiene 80, la muestra será 78. Tiene 300, la muestra será como 200. Si tiene 5.000, la muestra será 130. Es decir, definitivamente, mientras más grande sea la población, la muestra es más pequeña. Bajo ese criterio proporcional directo, le diría que no se hagan complicaciones, elija con total tranquilidad la población que va a estimar para que le dé a través de la fórmula que corresponda la muestra representativa
que tenga la característica de poder decirles a ustedes que todo elemento o unidad de análisis que está dentro de esa muestra va a tener las mismas características que tiene la población, por lo tanto es válido y sumamente aceptable para su estudio. Otra pregunta que se hacen en estadística para investigadores es el criterio para seleccionar el medio de aplicación. Los criterios están en función a las variables, no nos queda otra. Desde el inicio, cuando elegimos la variable y esta variable es nominal, es cuantitativa, es cualitativa, definirá la razón de ser del estudio. El número de jueces expertos, es decir, ¿a cuántas personas tengo que pasarle mi instrumento para que me diga si está bien hecho? Eso lo define la universidad. Siempre le va a decir son 3, son 5. En otras universidades son hasta 8 jueces expertos que te piden en el informe, en el cual no es solamente colocar el nombre, hay que colocar una ficha escaneada en la cual está la firma, la ficha del profesional y lo que contestó en función a que el instrumento tiene todas las características de coherencia, claridad, suficiencia y otras que amerita esa investigación. Y todavía algunas universidades les piden no solamente el cuadro del juicio de expertos con los porcentajes de aplicabilidad, sino también le pide la prueba P, en el cual los resultados de los jueces expertos se traducen en un código binario 0,1 y se aplica una segunda fórmula y sale un número exacto. Y ese número exacto es el que valida la proporción de los jueces expertos. Miren qué linda es la estadística para poder darte tus respaldos y un segundo respaldo de confianza. Así podríamos decir que casi el trabajo de investigación tiene una decisión estadística en cada etapa. Quizás en la parte teórica no, aunque les diré que también. Cuando usted pone los antecedentes internacionales y nacionales, usted tiene que elegir tesis o artículos que tengan que ver con su investigación. Por eso que los elige, son antecedentes nacionales e internacionales. Pero, ¿por qué usted elige una tesis de 100 tesis que hablan de lo mismo? ¿Por qué? Porque esa tesis realmente transmite, ¿qué cosa? Resultados. Resultados muy convenientes para la investigación, porque después, cuando estemos en el punto de discusión o comparación de resultados de lo suyo con los de otros, ahí salta ese detalle. En cambio, un estudio que no tenga nada de resultados, que solamente concluyen que se sugiere que se mejore, ese no le ayuda. Yo le diría descarte y busque un antecedente que tenga sustento. Sustentos son números. Los números son lo único que nos permite tener clara la situación. No es como decir, no, pero esa empresa tiene muy buena rentabilidad frente a la otra que ha ido creciendo. A decir, esa empresa el año pasado facturó tanto y la otra facturó tanto. Por el crecimiento de la empresa A, en los últimos 2 años ha crecido 13% y la empresa B ha crecido 3%. ¿Se dan cuenta? Siempre un valor estadístico nos transmite más y en forma mucho más resumida. Otras características varias en investigación que podría resaltarle desde ahora es que en la tesis, desde el título, donde definimos la variable, desde el resumen, donde transmitimos la síntesis de toda la investigación y lo que se registra, lo que se muestra en los repositorios, que sean open access o de acceso restringido o embargadas, que era lo que sale últimamente, definitivamente eso es lo que abre, su resumen. Quizás no hable toda la tesis, hable el resumen, pero efectivamente ahí se ve el proceso y la decisión estadística de comienzo a final. Porque ustedes comienza a hablar la parte de la metodología, menciona la población inicial, la muestra fue, la validez, la confiabilidad de la muestra fue tanto, el instrumento de recolección de datos fue este tipo, tuvo tantas preguntas, tuvo una validez de jueces expertos, tuvo un valor de confiabilidad, el proceso fue definido por los resultados, primer resultado está en función a la respuesta a la hipótesis tanto, entonces definitivamente la estadística está en el resumen, en la síntesis. Es lo que más pesa en una investigación. Una investigación en la cual el resultado me da que no existe relación, no existe influencia y es 0, no hay sentido de esa investigación. Es porque no se determinó claramente qué se quiere medir y por lo tanto los resultados no me ayudaron. Una investigación que no tenga resultado positivo no culminó como investigación, no transmitió un aporte, se quedó solamente en el proceso, en lo mismo de la teoría de otros. Entonces la idea es que ustedes, definiendo estos puntos importantes,
no tenga ningún inconveniente al final, los resultados le transmiten que sí existe una media, moderada o alta influencia o una media alta relación entre ellas. Aquí hemos puesto el ejemplo de población y de muestra. En la población nos dicen que, vamos a ver, miren, he puesto yo un ejemplo sencillito. Le he puesto colores todavía para poder hacerle la distinción. En esta tesis, ¿qué es lo que pretende medir? Dice, el emprendimiento y su influencia en el proceso de creación de empresas en los estudiantes de la Facultad de Administración y Negocios Internacionales de tal universidad, en tal lugar, ahí delimito el espacio, sede Breña, en el año 2019. Lo que está de verde es la variable, una de las variables, y la otra es la que está de celeste. Si somos claros, cuando establecemos la influencia o el efecto, estamos diciendo que una definitivamente va a influir en la otra, o va a modificar en algo la otra. Entonces ya no podemos hablar de variable 1, variable 2, hablamos de variable independiente y variable dependiente. En este punto, la variable independiente es lo que comenzamos y observamos, la que aparece independientemente sin que la llamemos. Pongámosle esa forma para acordarnos. Independiente porque es libre, nadie la llevó y ahí está. El emprendimiento, esa es la variable independiente. ¿Qué se busca saber del emprendimiento? Es la variable dependiente, en este caso, el proceso de creación de empresas. Los estudiantes son las unidades de análisis, es decir, ¿cuál va a ser la muestra a la cual le voy a aplicar el instrumento? A los estudiantes de la Facultad de Administración. Aquí lo que me faltaría solamente es segmentar. Van a ser a todos los estudiantes, y lógica, como investigador, como análisis estadística, me dicen, no pueden ser los primeros estudiantes. Serán pues 9º, 10º ciclo, los que están listos para egresar. A ellos sí les puedo aplicar el instrumento, porque quiero saber si en base a sus conocimientos y cursos que han llevado, pueden determinar que el emprendimiento sí influye en el proceso de creación de empresas. Por lo tanto, ya tengo mi población, estudiantes de la Facultad de Administración, no de toda la universidad, solo de la Facultad de Administración. Ahora, mi muestra, ¿quiénes van a ser? Solo los estudiantes. Primero, ubico el número. ¿Cuántos estudiantes hay en la Facultad de Administración? 300 estudiantes. Aplico la fórmula de población finita. ¿Cuánto me sale? 150. Serán 150 de 300. Ahora, mi muestra estarán conformados por estudiantes segmentados en 9º y 10º ciclo. Y la estadística me dice que también puedo aplicar el tema de segmento. Pero me falta aún más. Me dice, ¿cómo elijo los 150 estudiantes de 9º y 10º ciclo en relación a los 300? Ahí me tocaría decir lo que hemos puesto en la parte superior. ¿La muestra de qué tipo es? ¿Probabilística o no probabilística? Definición por relación de palabra. Probabilística es porque todos esos estudiantes tienen la probabilidad de ser parte del estudio. Y no probabilística porque no todos tienen la opción. Pongamos a pensar un poquito. Analicemos estadísticamente la muestra. Si mi muestra son los alumnos de 9º y 10º ciclo, y yo defino que quiero el tipo probabilístico como muestreo, diré que todos tienen la misma probabilidad. En otras palabras, puedo definir en el estudio que se aplicó el instrumento en el horario diurno y nocturno en la facultad. Es decir, que se ha ido a aplicar el instrumento a los estudiantes que cursan 9º y 10º en el turno mañana y en el turno tarde y en el turno noche. Hubieran 3 turnos. Es probabilística. Todo aquel estudiante de 9º y 10º será parte del estudio. Pero si yo elijo que sea no probabilístico, ¿ahí qué tendría que colocar? Mis criterios de inclusión y exclusión. Como investigador defino, si no todos tienen la probabilidad de ser parte del estudio, a pesar que sean de 9º y 10º ciclo, ya me correspondería a mí analizar características. ¿Solo quiero estudiantes del tercio superior? ¿Solo quiero estudiantes que hayan tenido matrícula regular y que no se hayan matriculado por créditos? Mi criterio de inclusión determina estudiantes que se encuentren entre tal y tal edad, es decir, la edad también es un factor importante. Ahí ya sería no probabilística. Como se dan cuenta, el investigador es el que define, es el que dice qué es lo que va a determinar la selección
de tus elementos, de tu muestra, que son parte de la población. ¿Qué otras características tenemos aquí? Me dice que la estadística es objetiva. Claro, desde el momento de inicio, yo no estoy subjetivizando ni digamos, diciendo si el emprendimiento se influye. No, usted no lo sabe hasta el momento que sea el estudio. La parte del objetivo es la meta que se pretende, que es justamente tener a través de los resultados la medida exacta de lo que usted quiere saber. Y esto hemos visto, ya lo analizamos. En este punto que hemos puesto, del ejemplo de la variable independiente emprendimiento y de la variable dependiente proceso de creación de empresas. Ahora sí, ya hemos hablado en varios ejemplos qué es dimensión y qué es indicador. Vayamos a la realidad. En esta tesis, en la última, en la que hemos creado para su taller, es decir, no la van a encontrar en el repositorio, la hemos creado. En la variable emprendimiento, hay múltiples dimensiones que podríamos citar en emprendimiento. En la teoría, en los libros, se decidió elegir por oportunidad y por necesidad. Y en el caso del proceso de creación de empresas, ahí sí fue un poquito más complicado, porque hay un proceso determinado por, digamos, por el soporte de teoría, que me dice que son 4 a 5. Se eligió 4 nada más. El proceso de gestación, el proceso de creación, el proceso de lanzamiento y el proceso de consolidación. Todas están determinadas por tiempos, ¿ah? Por lo tanto, ya tengo 2 dimensiones para la variable independiente y 4 dimensiones para la variable dependiente. Es decir, la dimensión es lo que yo delimito de lo mucho que hay. Si tengo 10 dimensiones en teoría de emprendimiento, yo para mi estudio elijo 2 y quedó. Los indicadores. ¿Es qué me indica que existe la dimensión? Por ejemplo, el indicador de la dimensión emprendimiento por oportunidad está muy breve, porque no le he puesto todo. Ahí he puesto solamente la oportunidad de negocio. Y el emprendimiento por necesidad, como segunda dimensión, le he puesto como indicador nivel de riesgo. Ahí podría buscar otras cosas más. En cambio, los indicadores para el proceso de creación de empresa, es así, no me compliqué tanto porque ya está definido. Ahí indica en la teoría que ¿qué me indica? Que se está en el proceso de gestación, en la creación de empresa. Es porque recién se está haciendo la preparación profesional, se está analizando la incubadora, se está viendo el entorno, se está tomando decisiones. Cuando se está en el proceso de creación de la empresa, ¿qué se está haciendo? Solución, se está viendo redes sociales, se está evaluando el plan de la empresa, se está haciendo la creación legal. Cuando está en el proceso de lanzamiento, ¿qué me indica que estamos en el proceso de lanzamiento? Se está adquiriendo equipos, se está organizando a las personas, se está desarrollando un plan de trabajo, se está aplicando una financiación en función a créditos u otros, y se está analizando el producto que se pretende lanzar. Como le dije, eso es lo que dice la teoría, que me indica que existe cada una de las dimensiones dentro de la variable y cada una de ellas tiene que estar definido a través de una pregunta o más en su instrumento. En este cuadrito llamado cuadrito operacional, también me piden la unidad o categoría. Es decir, ¿cómo voy a determinar o qué va a elegir la persona? Cuando apliquemos el instrumento para oportunidad de negocio, para medir la dimensión de emprendimiento por oportunidad, tendré una escala Likert de totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Como bien se les dijo, es una escala ordinal, cualitativo ordinal, y la escala para analizar si el emprendimiento es por oportunidad o por necesidad, estará establecido bajo esta característica, si hay alta, media o baja influencia. Igual pasará para el proceso de creación de empresas. La diferencia es que mientras yo utilizo una escala Likert para medir el emprendimiento por oportunidad y por necesidad, en la creación de empresas está eligiéndose como criterio, sino algunas veces. Es decir, a pesar de que tiene menos palabras que esta, sigue siendo también de tipo ordinal.
En este caso, vamos a ver qué hemos puesto. La matriz de consistencia del ejemplo que hemos puesto. El emprendimiento y su influencia en el proceso de creación de empresas en los estudiantes de la Facultad de Administración y Negocios Internacionales de tal universidad. Problema, objetivo, hipótesis. De tipo general, que vendrían a ser las principales, con las dos variables, digamos, básicas, y los problemas específicos que ya tendría que ver más que todo con las dimensiones. Ahí está el nivel explicativo, el diseño no experimental, el tipo de investigación aplicada y el método inductivo, deductivo y analítico. Casi todos los estudios de ustedes estadísticamente están definidos en el método inductivo-deductivo. ¿Por qué? Porque se parte de lo individual a lo particular, o se parte de lo específico a lo general, como quieran decir ustedes, y en viceversa. Y analítico porque se analiza justamente la información en este ida y vuelta, de lo específico a lo general, de lo general a lo específico. En este caso me dice que la población han sido 300 y según fórmula sale 121. Y ha sido probabilístico, todos han sido parte del estudio, aleatorio al azar, porque apenas se llegó, se aplicó hasta completar los 121. El instrumento ha sido una encuesta como técnica y el instrumento es el cuestionario. También vamos a tener en la siguiente clase, el día viernes, un detalle de cuáles son los instrumentos que existen en teoría llamado técnico, cuáles son los instrumentos en práctica, que es el diseño, el trabajo, el documento que se aplica. Vamos a ver un formato clásico y un formato online y vamos a medir las escalas. Y ese mismo día también, como ustedes van a tener ya el proceso van a tener el software conectado en sus máquinas, ya podemos ir trabajando unas cuantas preguntas, codificándolas dentro de este soporte. ¿Qué tenemos también en esa vista? Me dice que el conocimiento científico se basa en una realidad. Y en esta realidad se va a contemplar lo que se observa, lo que se descubre, lo que se explica y lo que se predice. En esta característica tenemos lo que habíamos dicho hace unos instantes, pero ahora sí lo definimos con total claridad. Hace unos instantes solamente habíamos manifestado a través de los ejemplos de la Universidad San Marcos, de la universidad en el repositorio del ESA, y en el ejemplo que hemos trabajado para su taller, que definitivamente las variables, a pesar de que determinan características que son cambiantes, tienen nombres. Para su ejemplo, la variable dependiente es aquello que lo delimita el investigador. Es una posible consecuencia, es un efecto, es una respuesta, es evidenciable y solo existe si existe la variable independiente. La variable independiente por defecto, como bien lo dice, es aquella que se presenta en la realidad. Existe, la veo. Yo no la busco, pero aparece. Es como si yo caminara por la calle y viera, como es lo normal, una madre quizás corrigiendo o gritando a un niño, ¿sí? Sencillamente yo observo, pero sigo mi camino. Pero cuando voy caminando, el cerebro humano que procesa la información que ve, comienza a decir, ¿no? ¿Qué pasará, no? Y en ese caso, si vamos a la parte ya de un enfoque mucho más interesante, y decíamos que el título sería violencia familiar. Tendríamos dos elementos de análisis, la madre y el niño. Y ahí comenzamos a decir, ¿pero por qué sucede esa violencia familiar? Y comienzo a indagar. Empíricamente, mi cerebrito comienza a procesar información, recogiendo de lo que se tiene como memoria, pero podría ser que esta todavía es un poco imprecisa. Por lo tanto, me voy a libros. Y encuentro que en la violencia familiar hay múltiples definiciones teóricas. Una de ellas es los factores sociales, los factores económicos, los factores culturales y quizás otros factores más que influyen en la característica de la madre. Entonces yo ya voy dando forma a mi trabajo. Ahí podemos decir que la variable independiente es lo que yo vi, la violencia familiar. Pero me falta la otra variable, la que depende del independiente. Y en ese punto sí tendría que colocar, en función a lo que he investigado, cómo quiero establecer la violencia familiar en relación al nivel de autoestima del niño, la violencia familiar en relación a la conducta futura del niño. Yo defino a la dependiente, ¿se dan cuenta?
La dependiente yo lo creo en función a lo que veo en los libros y a lo que yo defino como importancia y lo que me motiva a continuar el estudio. Pero la variable independiente yo no la busqué, la encontré. Se dio en las circunstancias, se dio en el contexto problemático. Es como si yo fuera constantemente al centro comercial. Y hace mucho tiempo observo, a través de mis ojitos, que hay stands o tiendas o empresas que tienen mayor cantidad de clientes. Y de un momento a otro verifico que la cantidad de clientes es menor o que ya no tiene como antes. Y uno se pone a pensar, ¿qué pasó? Si esa empresa o esa marca tenía una mayor afluencia de clientes, ¿qué fue? Un problema quizás en la marca, en el producto, en la publicidad, o parte del personal que atiende en tienda. Es decir, que el nivel de satisfacción del cliente bajó y se perdió y se han ido a otra tienda. O puede ser por competitividad. Se abrió otra tienda de similar característica que esa marca, a otros precios o con productos más innovadores. ¿Se dan cuenta? Miren cómo nuestro cerebro comenzó a buscar palabras, variables, analizar la situación. Frente a un hecho que verificamos como variable independiente, que es la afluencia de clientes a un punto de venta. Y ahí podremos ir relacionando y ampliando. Tercera variable, la variable interviniente. Esta variable no está definida con claridad en el título, pero sí tiene sus propios parámetros de presencia. En algunos casos podría causar sesgo, en otros no. Por ejemplo, citamos el ejemplo de la madre con el niño, en el cual se presenció la violencia familiar, y quizás en el estudio especifiquemos un distrito, es el caso. La variable interviniente sería el escenario, el distrito, que interviene sí, pero quizás podría sesgar porque los factores que condicionan la violencia dentro del factor económico de una madre es distinto a las del distrito A y el distrito B. Quizás definimos como factor el factor laboral, si trabaja o no trabaja, pero está específicamente en ese sector, no en el otro. Entonces, digamos que ahí viene nuestro sesgo. Si consideramos el ejemplo de la marca en función a la cantidad de clientes o al éxito de la empresa en función a la cantidad de clientes, en todo caso, ahí, ¿cuál vendría a ser el interviniente? El centro comercial. Podría ser que el centro comercial es una de las características que está influyendo indirectamente en la afluencia del cliente a este puesto de venta, a diferencia del otro puesto de venta. No lo sé. En nuestro título, que es el emprendimiento y su influencia en el proceso de creación de empresas en los estudiantes de la Facultad de Administración y Negocios Internacionales. En este caso, ¿tendríamos variable interviniente? No. Los estudiantes están bien delimitados a través del instrumento, excepto, claro, que consideremos como variable interviniente las características de la universidad, pero como les digo, eso ya, como bien lo dice la teoría, podría causar, eso lo determina el investigador, define cuál vendrían a ser estas causas que serían definidas como tal. Pero en las investigaciones, en las tesis, solo nos piden dos variables, la variable 1, la variable 2, si hablamos de relación en el título, o la variable dependiente y la variable independiente si hablamos de influencia en el título. Los datos. ¿Se recuerdan que habíamos hablado de los datos cuantitativos y cualitativos? Los datos son cuantitativos cuando son números, cantidades, y hablamos que son cualitativas cuando son características o palabras. En el ejemplo se ha puesto de lo más sencillo. ¿Cuál es una variable cuantitativa de tipo continua? Cuando tiene decimales. Cuando expresamos valores, intervalos, cuando establecemos quizás medida de temperatura, quizá peso, porque el peso es 45.6, es decir, 45 kilos con 600 gramos, es decir, está expresado en valores sexagesimales. ¿Y cuando decimos que es cuantitativa discreta? Cuando es un número entero. ¿Y cuando decimos que es cualitativa? Cuando representa valores de tipo nominal y de tipo ordinal. Nominales cuando solo se nombra, ordinales es cuando hay un orden por su naturaleza. No hablamos de un orden de, por ejemplo, el nivel de estudios. Inicial, primaria, secundaria, superior, técnica, superior universitaria. Eso es una variable cualitativa de tipo ordinal. Yo por más
más que manifieste que estoy en tal punto de esta categoría de opciones, por naturaleza he tenido que pasar todas las anteriores, no he podido saltarme. Es decir, no es nominal, es ordinal. Hay un orden establecido desde naturaleza que se concibió. En este caso se ha puesto dos anexos, el anexo 5 y el anexo 6. El anexo 5 representa el instrumento llamado cuestionario que se aplicó a la variable emprendimiento. Y el anexo 6 es el instrumento que se aplicó a la variable proceso de creación de empresas. En el anexo 5 podemos ver en los primeros datos. Código del alumno es indistinto. Ciclo de estudio, sí me es importante saber si es de noveno o de décimo. Estas dos son. Usted me puede decir, pero yo le puedo poner noveno o le puedo poner nuevo. Le puedo poner décimo o le puedo poner 10, es decir, ahí me causa confusión. Usted define cómo lo coloca, pero si lo coloca en letras, va a poner la selección, en este caso, la sugerencia es que lo ponga en número, es decir, aquí sería una variable cuantitativa. La especialidad es una variable cualitativa. Aquí me dice, ¿considera deseable crear o fundar una empresa? Sí, no, tal vez. Aquí es una variable nominal. Son letras. Y las preguntas para pedir el emprendimiento por oportunidad o por necesidad, si está en totalmente en desacuerdo 1, parcialmente en desacuerdo 2, hasta totalmente de acuerdo en 5, es una variable cualitativa ordinal. Es decir, este instrumento tiene sobre todo variables de tipo cualitativa. Y el instrumento que se aplicó al emprendimiento en el anexo 6 también es de tipo ordinal cualitativa, porque va de nunca a siempre. Entonces, estos dos instrumentos que miden este estudio son de tipo cualitativa. Podríamos decir que esta investigación utiliza dos variables cualitativas. Interesante el análisis dentro de ese punto de vista. Podemos contemplar ya que tenemos características que nos va definiendo que nuestra tesis o estudio va a tener una significancia en relación a este punto. ¿Por qué ponemos términos importantes que definir? Definitivamente nosotros no vamos a aplicar fórmulas con calculadora para sacar la media, la moda, la mediana, si tenemos pruebas que busquen saber en función a la curva de Gauss y tanta información. Solamente tenemos que tener claro por un tema de conocimiento, por qué vamos a encontrar estas palabras y vamos a tener que definirlas. Primero, para todo estudio, todos los estudios de tesis, usted sí o sí tiene que tener claro que existen datos que corresponden a la media, datos que corresponden a la moda, datos que corresponden a la mediana. Encontrar valores como la varianza, como la covarianza, frecuencias. Estas son las medidas de tendencia central. Cuando hablamos de estadística descriptiva, es todo aquello que se puede trabajar en el SPS solamente con manuales prácticos, sencillos, no va a permitir las tablas cruzadas, los gráficos, sea de barra, los gráficos de tipo circular, los gráficos de puntos, los gráficos de líneas, como usted desee, los gráficos de dispersión, todos estos son estadística descriptiva. Tablas de frecuencias más sus gráficos. De diferente tipo la gráfica y de diferente tipo también la tabla. La estadística inferencial no son tablas ni gráficas. La estadística inferencial es buscar un estadístico de prueba que responda a la hipótesis planteada. Aquí es más concreto, es más directo, pero sí o sí es imposible realizar la estadística inferencial si primero no tiene los datos ingresados y procesados de la estadística descriptiva. Es decir, necesito los datos para la estadística descriptiva, pero esos datos me ayudan para, a través de una aplicación del programa, sacar los datos de la estadística inferencial. Entonces, una no se da si no existe la otra. Ahora, el p-valor. El p-valor es la significancia. En todos los resultados estadísticos, cuando trabajemos estadística inferencial, te va a salir la S. La S es la significancia, llamado p-valor. ¿Por qué lo distinguimos? Porque es lo mismo. Y muchas veces ustedes cometen, digamos, la equivocación de creer que son dos cosas distintas. Y cuando están sustentándoles informe, ¿y cuál es su p-valor? Usted se pone verde y de colores porque no sabe dónde va a aparecer ese número. Si es lo mismo, es el sí que usted tiene en su cuadrito y que representa el valor decimal que indica
si su estudio tiene alta correlación, baja correlación, moderada correlación, o tiene alta influencia, media influencia o muy alta influencia. Ahí tenemos diferentes características. ¿Qué más tenemos? La medida de tendencia central normalmente la definimos por tres: la media, la moda y la mediana. La media es la más usada, la más clásica. Usted puede determinar cuando interpreta sus gráficas este dato. Puede establecer la moda como otra medida de tendencia central, porque es el dato que más se repite, es el dato que tiene mayor significancia en un estudio, porque es la que tiene mayor presencia. Por ejemplo, si preguntamos a los clientes una determinada selección de marca, la marca que se puso de moda es la marca que tiene mayor cantidad de valores de haber sido seleccionada. En cambio, la mediana es muy similar a la media en función a la palabra, pero estadísticamente es algo muy distinto. La media es la suma de todos los elementos entre la totalidad de elementos. Es como si tuviera 5 datos de 5 empleadas, sumo el dato correspondiente de cada empleada entre el número de ellas, que es 5. Datos de las 5 empleadas entre 5. Esa es la media. La moda vendría a ser la respuesta que se repite más veces de lo que manifestaron estas 5 señoritas. Y la mediana no. La mediana es ordenar los datos de izquierda a derecha y ver que los datos que están en la parte central, si están justo en la parte central, se hace un cálculo de media y sale el valor. Y si tenemos 7 datos, tendríamos 3 datos a la derecha, 3 datos a la izquierda, y el dato que está en el centro es la mediana. Eso es cuando ordenamos para datos ordenados. Entonces la mediana es muy distinta a la media y a la moda. Pero la mediana es la más interesante para pruebas estadísticas. Indicaciones puntuales, jóvenes. Hasta ahorita, el investigador debe decidir qué tipo de estudio va a realizar. Desde el momento que elige la variable, desde el momento que establece el diseño de su estudio en relación a las variables. Por eso vemos 4 indicaciones en la parte izquierda. Una que es la observacional hacia la experimental, el retrospectivo, como ustedes pueden ver, con mediciones no planteadas, es el prospectivo con mediciones planteadas, las transversales con una sola medición, o las longitudinales con más de una medición. Ahí les da indicaciones en función a la intervención del investigador, a la planificación de las mediciones, a las mediciones en sí y al número de variables, que puede ser descriptivo con una sola variable y analítico cuando se tiene más de una. Ahí tienen un alcance adicional cuando establecen definiciones de ellas. Muchos dicen que una tesis descriptiva con una única variable es sencilla. Al contrario, es muy complicada. Por eso que uno se requiere analizar la variable desde su enfoque y naturaleza. Y una variable que es una palabra tiene una historia atrás de ella. Es decir, no es la información nueva, sino es una información que debe describirse desde sus orígenes. Es decir, si la palabra apareció hace 50 años, cuando hacemos el estudio descriptivo, tenemos que citar características de información que es bastante amplia. En cambio, los estudios analíticos en los cuales se tiene más de una variable son más claros en relación a ese punto. ¿Por qué? Porque tenemos 2 características que van a ir a la par en función a lo que uno busca saber. Si busca saber una relación o si busca saber una influencia. En el capítulo 4 podemos presenciar cuáles son estas características que he definido nuestra tesis en nuestro ejemplo para el taller. La que se acuerdan que es el emprendimiento con el proceso de creación de empresas, esa. Según este título, nos dice que el enfoque de la investigación es cuantitativa, porque van a haber hipótesis. Se dice que el tipo de investigación es aplicada porque va a ser aplicada a las ciencias de la administración dentro del tema de generación de conocimientos. El nivel de investigación va a ser correlacional porque se busca saber, como bien lo dice la teoría de Batista, ¿sí?, si una variable va a tener cierta característica en la otra. El método es inductivo, deductivo y analítico. Inductivo y deductivo porque va de lo específico a lo general y de lo general a lo específico. Y analítico porque tenemos más de una variable. El diseño de investigación es no experimental porque solamente vamos a tener un solo criterio. Y ahí tenemos el diseño.
Cuando establecemos relación, es ahí, en el diseño se vuelve R. En este caso es I. Y acá tenemos análisis para poder definir algunos puntos. Como ustedes pueden observar o contemplar, como quieran decirlo, la propuesta nace sobre facilidades y limitaciones que tenemos. En este punto sí es, digamos, interesante definir algunas cosas. Si es que yo tengo acceso a una institución y de la cual voy a solicitar autorización para recoger la información, bien, tengo una gran ventaja. En el caso de esta tesis del emprendimiento y su influencia en el proceso de creación de empresas, manifestamos que ha habido una facilidad que le ha permitido a la persona acceder a las clases de los estudiantes de noveno y décimo ciclo, ingresar a sus clases para poder aplicar el instrumento. ¿Por qué no se va a parar el investigador en la puerta a preguntar de qué sirve usted para poder aplicarlo? No, en este caso el participante solicitó una autorización al director de la escuela para acceder al horario de los de noveno y décimo ciclo y poder llegar a determinada hora de forma aleatoria, presentar la solicitud aprobada y visada por el director y decirle al profesor de clase: disculpe, profesor, tengo la autorización del director de la carrera para poder aplicar un instrumento, no le quitaré más de 5 minutos, muchísimas gracias. Procede, ingresa, aplica el instrumento y se retira. Va a una sección en la mañana, va a otra sección en la tarde, va a otra sección en la noche, hasta completar sus 120 datos, que es lo que nos indica justamente este ejemplo. El problema es cuando tenemos limitaciones. Si mi empresa es un poco confidencial, si la empresa cuida mucho los datos que transmite la sociedad, por un tema justamente de eso, de privacidad y de cuidado del nombre, sería una limitación bastante amplia. La sugerencia: cambie de empresa. No podemos cambiar la realidad, no podemos hacer los estudios en escondidas, porque cuando se presenta la información, este es de uso público. Una ostentación también es de uso público. Yo le diré que una vez participé en una ostentación donde participó un trabajador de la Marina, en la cual citaba un tema interno de dirección, y en plena sustentación ya la persona estaba disertando sobre su tema, y aparecen dos uniformados y se sentaron en la parte de atrás del auditorio, porque acuérdense que toda sustentación es un auto público, cualquiera puede ingresar, esa puerta abierta, lo que sí se les pide es que guarden silencio, y el pobre joven que estaba exponiendo se puso nervioso porque no había medido esta característica. Él tenía acceso a la información porque trabajaba dentro, pero eso no es suficiente para utilizar los datos sin solicitar permiso y poder plasmar alguna investigación y transmitir los problemas que se tienen internamente. Porque para hacer una tesis es porque se ha detectado un problema del cual se busca solución a través de la propuesta. Por lo tanto, ahí sí nos percatamos el jurado que ha habido un tema de falta de comunicación y falta de autorización. Por eso que ustedes pueden presenciar que hay algunos temas que en los repositorios dicen embargados, no dicen open access y dicen sin acceso, sino embargados. Tenemos también otra característica de las limitaciones, que es el ámbito de estudio. Se han analizado muchas propuestas que hablan del tema de la coyuntura actual, pero si ustedes tienen claro, el tema de la coyuntura tiene mucho que decirse. Hay muchos cambios, están en proceso todavía de recolección de información, está en proceso de adaptabilidad, por lo tanto, no se puede elegir una variable que no está bien definida. Sugerencia: elige una variable conocida, una variable que tenga sustento, una variable de la cual tenga evidencias de antecedentes, pero una variable que recién se está reconociendo su presencia en el mercado nacional o en el mercado. Escucho un ruido, por favor, podrían cerrar un audio. Ya estamos por terminar, estamos en la última etapa para proceder a las consultas. En este punto, sí podríamos manifestar que es importante las autorizaciones como acceso a la información y el proceso sistemático, y que la estadística, como idea final para las consultas de ustedes, haciendo sus preguntas que Giovanna la va a transmitir. La estadística es la herramienta que es la base del análisis. Desde el inicio de la presencia de la variable, como lo analizamos desde el momento que presentamos la sugerencia de temas, y la estadística nace de la observación, que es natural,
en el investigador de lo que ve, de lo que piensa, de lo que observa, de lo que percibe a través de sus sentidos, y la estadística permite la decisión de las variables para poder decir y armar toda la parte metodológica. ¿Qué tipo de diseño, qué tipo de nivel, qué tipo de método, qué tipo de característica tiene? Definitivamente la estadística es aquello que nos ayuda. Sin estadística no podríamos crear nada. Por lo tanto, podríamos decir que sin curiosidad y sin interés por el cambio, la investigación no fomentaría nuevos conocimientos. Sin la curiosidad que tenemos nosotros y sin el deseo de cambiar la sociedad de Tarma en función a las propuestas de administración en todas sus líneas, sea en la de gestión pública, sea en todas ellas que hemos leído y es bastante amplio, definitivamente no habría renovación de ciencia y no aportarían al cambio de su entorno. Entonces, esas son las características del tema de hoy día. El día viernes vamos a trabajar todo lo que son instrumentos de recolección y vamos a aplicarlo de una vez si ya tienen descargado el SPS, algunos datos dentro del sistema. Ahora sí, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por su paciencia y Giovanna, pasamos por favor a la rueda de preguntas. Muy buenas tardes con todos los participantes. En esta oportunidad estamos terminando la sesión. Esta ronda de preguntas, dudas que tuvieran los participantes, algunas consultas, a lo que la ponente podía aclararlos. Por favor, preguntas en el chat las escriben o las pueden hacer prendiendo su micrófono. Muchas gracias. La señorita Yosimar pregunta básicamente cuál es la diferencia entre técnica, recolección de datos e instrumento. Perfecto, ingeniero Grimaldo. En relación a la consulta de Yosimar, la técnica es lo que dice la teoría. En la técnica encontramos que, por ejemplo, la encuesta puede ser una encuesta abierta, cerrada o semiabierta. Que las preguntas que conforman este tipo de técnica tienen características teóricas en relación al número de preguntas y son politómicas, de respuesta múltiple, de selección múltiple, entre otras. La técnica siempre va a ser la teoría. Por eso, si hablamos de la técnica, tenemos la técnica llamada cuestionario como instrumento, que es lo que le damos a la persona, ya se llama encuesta. Si la técnica teóricamente se llama entrevista, el instrumento, que es lo que aplicamos, se llama ficha de entrevista. Si la técnica se llama observación y se tiene toda la teoría, el instrumento es la ficha de observación o la lista de cotejo. Ahí está la gran diferencia. Técnica es teoría, lo que dicen los libros, y se define y se explica un poco, y el instrumento es el documento que se utiliza para recolectar la información. Muchas gracias, Yosimar. ¿Alguna otra consulta, por favor? Consulta sobre el tema. No hay más preguntas, entonces, señores, les recuerdo que el día viernes continúa las clases de 5 a 7 y también los otros miércoles y viernes también. Están instaladas SPS en sus computadoras para que puedan practicar bien. Y es importante también que ahora le den clic en el tema de asistencia. Hay un enlace en el chat para que den clic, para que se registren su asistencia de salida. Y para eso puedan pues, empezar a trabajar sus medio certificado, básicamente, ¿no? La asistencia de los 4 talleres de hecho a tener certificado. Bien, señores, ¿alguna otra consulta? Entonces quedamos así. Registra su asistencia en el clic de asistencia. Y hay también un drive donde están compartiendo todo el material que semana a semana se va efectuando, ¿no? Consulta, señores, antes de retirarnos. Video de clases, sí, las referencias están en el Facebook, pero también se carga en el repositorio para los alumnos de la UNAP, ¿no? No hay problema. ¿Hasta qué punto, dice, es manejado, dice, 2 tesis? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto es manejable tener más de 2 variables en una tesis?
Perfecto. Stephanie, en relación a tu pregunta, justo es un punto del cual se difiere mucho. Usted tiene toda la libertad de poner en su tesis 2 variables, 3 variables, pero digamos que mientras más variables coloque en el título, va a tener una mayor cantidad de dimensiones y una mayor cantidad de datos que va a tener que recolectar para comprobar y llegar al objetivo que propone. La sugerencia sería 2 variables, pero sí bien definidas las dimensiones para cada una de ellas. Mientras más coloque, va a tener que sustentar más datos, va a tener que tener más problemas específicos, más objetivos específicos, más hipótesis y más comprobación. Se le va a hacer mucho más amplio el desarrollo del estudio. Va a requerir, por tanto, más presupuesto y más tiempo. Por eso que el investigador tiene que ser claro. En todo proceso investigativo, más es menos. Sea concreta, elija 2 variables y defínalo con total tranquilidad y seguridad y va a ver que va a ser una tesis completamente buena. Gracias, Stephanie. Bien, señores, entonces el día viernes nos esperamos nuevamente de 5 a 7 en esta misma plataforma. Les llega la invitación y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctora Elba Castañeda, por su presentación, brillante como siempre, y estamos nuevamente el día viernes a la misma hora de 5 a 7 para dar la charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Grimaldo. Gracias a todos los presentes. Gracias por la oportunidad. Por favor, no se olviden, de preferencia, vayan planteando ya su propuesta, algo sencillo, y su cuestionario para poder enseñarles cómo trasladar la información en el SPS. Voy a trabajar por lo menos 5 preguntas y diversas características de diferentes instrumentos para que ustedes vean la diferencia y cómo se aplica en la realidad, que es lo que todos buscan. Gracias. Hasta luego, señor.